Hola, en esta sesión vamos a tratar sobre colecciones de objetos en C++. ¿Qué es lo que queremos hacer para tal fin? Es lo siguiente. Bien, lo que vamos a tratar de hacer es hoy día una introducción a los arreglos de los objetos. Vamos luego a hacer una implementación de algunos métodos ya en una clase separada, una clase de arreglo que tenga los métodos insertar, recuperar, tenga un método longitud, un método buscar, en este caso por un determinado atributo, eliminar por posición, uno le entrega la posición y valida que esa posición exista, y si es que existe lo elimina, y luego un método eliminar todo. Entonces eso es lo que vamos a trabajar para esta sesión. Vamos a ver qué tal nos va en el desarrollo de esto. Lo primero que necesitamos, aquí estoy colocando como tal unas imágenes, en este caso unas imágenes de un celular. Eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a utilizar la clase de tipo celular. Para esto vamos a crear, voy a crear un archivo, en este caso vamos a renombrarlo, le vamos a colocar celular.hpp. ¿Por qué la extensión HPP? Haciendo referencia a C++. Normalmente cuando se coloca una extensión de tipo H es una extensión de C. Entonces quizás hasta como una buena práctica para diferenciarlo de un código de C con el código de C++, lo colocaremos en extensión HPP para el header y de C++ y .h solamente para los casos de C. Por lo tanto vamos a crear aquí una macro que nos va a servir para que como una especie de una librería. Entonces normalmente siempre estilo colocar utilizando o haciendo referencia al mismo nombre del archivo. No es obligatorio, si quiere le puede colocar cualquier otro nombre, sencillamente por una costumbre lo coloco de esta manera. Entonces de aquí vamos a colocarle como celular.h, y finalmente esto acabaríamos como un env. Bien, ¿qué atributos necesitamos para el caso de un celular? Voy a hacer de la siguiente manera. Entonces le vamos a colocar aquí una clase estilo colocar de esta forma, celular. Ya. Aquí vamos a colocar un char asterisco, por ejemplo le voy a colocar marca, y vamos a colocar un long número, y además voy a colocar un email. Después que he hecho esto, lo que vamos a crear es, en este caso, un constructor. Como ya lo habíamos visto en un video anterior, cuando puse clases y objetos, podríamos acceder directamente a crear un constructor. El constructor tiene características que tiende a ser el mismo nombre en este caso, de la clase, y luego vamos a inicializarlo. Entonces aquí voy a colocar en este caso un char para identificar la marca. Podría ser solamente máximo hasta 10 caracteres. Después que he hecho esto, vamos a inicializar con un valor predeterminado. No es obligatorio, sencillamente aquí lo voy a crear como un valor predeterminado, en este caso default. Colocamos un número, en este caso va a ser un número 0, y luego un email, también lo voy a colocar 0, solamente para hacer una inicialización de datos, y luego vamos a hacer una indentación de código por un tema de orden. Ya está, aquí ya tenemos el primer constructor. Si deseamos lo podríamos esto sobrecargar
Entonces aplicamos una sobrecarga. Voy a utilizar los mismos atributos que se encuentran como parámetros. Entonces al hacer esto sencillamente le damos la forma. Ya está. Después que he creado esto, lo que voy a hacer es le colocamos marca es igual a marca. Este ya no tendría sentido. Colocaríamos número e email. Como te había explicado en un video anterior que era de clases y objetos, sencillamente cuando está referenciado tienes el mismo nombre del atributo coincidentemente con el nombre del parámetro, se tiene que anteponer this para que no exista conflicto en tiempo de ejecución. Luego acá tenemos otra vez, estoy creando la clase celular, y sobre esta clase celular lo que vamos a colocar es vamos a hacer una sobrecarga para que esto se note. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo colocara el caso email y aquí le coloco número? Si es que hiciera esto de acá, me va a salir un error. Como tal, esto me sale un error a nivel de sintaxis, porque no es por el orden, sino es por un tema de que si es que yo le quito las variables, me va a quedar la misma estructura. Me queda char asterisco, long, long. Y aquí me quedaría char asterisco, long, long. Pero claro, las variables son distintas, pero la estructura es la misma. Es por eso que aquí no se debería hacer. ¿Ya? Si es que yo quisiera hacerlo para generar esa impresión de que realmente se está haciendo una sobrecarga, lo voy a hacer de manera forzada como para que se entienda. Ahí sí, ¿por qué? Porque ya le cambié la estructura. Aquí le estoy mandando un char long long, ahora es un long char asterisco long. Si bien es cierto, aquí podrían estar igual el mismo orden, eso no afecta, pero lo que sí afectaría es si en el caso queda con la misma estructura. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta porque se puede hacer una sobrecarga del constructor, pero teniendo una estructura de datos, una estructura en el constructor de manera distinta. Después que hemos hecho esto, también es importante tener que hacer los métodos set y get. Por lo tanto, vamos a colocarle por acá vamos a hacer esto. Luego vamos a colocar marca y número. Y aquí luego vamos a tener un email. Entonces le coloco un get y aquí sencillamente me voy a encargar de ese retorno. Ya está. Entonces aquí ya tenemos el método get. Nos faltaría tener que implementar el método set. Aquí sencillamente en lugar de hacer esto podríamos colocar es un void y le colocamos set. Para esto sí va a ser necesario tener que implementar, pasarle el valor que queremos colocarle. Entonces acá tenemos marca, sería un char vamos a colocar como marca, aquí sería un long número y colocaríamos un email. Entonces esto tiende a ser lo mismo que está acá. Ya está. Entonces ahí ya tenemos el caso del constructor, de los métodos set y get.
También estamos aplicando la sobrecarga y sobre esto estamos haciéndolo dentro de una macro. Bien, ya tenemos implementado la clase celular. Obviamente si yo lo voy a ejecutar todavía esto no se va a notar como tal, pero lo que vamos a hacer ahora es tener que hacer la implementación de un método principal como para hacer una introducción al tema a lo que nos habíamos propuesto. Estamos haciendo la introducción a unos arreglos de objetos. Entonces lo que nos queda es sencillamente tener que hacer una inclusión. Hacemos una inclusión en este caso del método, de la clase celular. celular.hpp. Ya está. Entonces luego que colocamos esto de celular HPP, lo que voy a hacer es inicialmente a manera de introducción, lo que voy a crear es, voy a hacer una creación en este caso de objetos dinámicos de manera explícita. Ya, hacemos una creación como tal de objetos dinámicos de manera explícita. ¿Qué es lo que hacemos acá? Le vamos a colocar, aquí me parece que le coloqué, sí, C celular, entonces le colocamos tal cual está, C celular, y este C celular asterisco, y vamos a crear una creación de un objeto dinámico. Ese va a ser nuestro objeto, y le decimos C celular, y vamos a invocar en este caso nuestro constructor. Podemos hacer una invocación al constructor, a este segundo constructor, vamos a invocarlo como tal. Le podríamos decir en este segundo constructor que haga lo siguiente. Entonces aquí sería un char asterisco, lo va a castear el valor que tenga acá. Entonces aquí le colocamos un LG. Luego me está pidiendo que coloque en este caso un número, si mal no recuerdo, sí, un número y luego un email. Entonces vamos a colocarle acá un número propio del celular, por ejemplo 94652312. ¿Qué más le colocamos sobre esto? Podríamos colocarle el email. El email vamos a colocarle hasta, son 1, 2, ya, estos que sea nuestro objeto que represente esto va a representar el objeto 1. Ahora sí, lo que voy a hacer es ejecutar el mismo procedimiento. Ya, ejecutamos como tal el mismo procedimiento y le voy a decir que voy a crear un objeto 2. Objeto 2 e instancio a lo que es C celular. Después que estoy instanciando a lo que es este C celular, o sea, quiere decir que lo que voy a hacer es llamar a este constructor, al que se encuentra acá. Entonces, después que he hecho esto, vamos a crear otro objeto más para hacer una llamada, en este caso el tercer constructor, que viene email, marca y número. Aquí vamos a colocarle, vamos a empezar desde el email. Vamos a colocarle un 9498653212. Luego después viene, aquí le coloco una coma. Podríamos hacer lo siguiente, control C, pero en lugar de un LG le podríamos colocar un Sony. Ya está. Adicionalmente de eso nos viene ya el email, entonces vamos a colocarle un número cualquiera, realmente no va a tener mucho efecto. Ya, y entonces aquí estamos haciendo la creación, en este caso de 3 objetos dinámicos de manera explícita. Ya, a ver, ejecutamos hasta acá para ver cuántos errores de sintaxis tenemos. Me sale en la línea 30. Vamos a ver qué errores tenemos. Acá nos faltó uno, colocar el famoso punto y coma. Lo guardamos y vamos otra vez a compilar para ver qué otros errores tenemos en el de sintaxis. Ya está. Hasta ahí estamos bien. Solamente lo que acabamos de hacer es crear, en este caso, 3 objetos de tipo dinámico. Y lo que podríamos ir avanzando es en el caso de una visualización.
para hacer la visualización del objeto que ha sido creado, entonces aquí lo que podríamos hacer es hacer uso del método. Vamos a colocarle por acá. Vamos obteniendo valores del objeto, de los objetos. Ya, aquí luego que obtengo los valores de los objetos, objeto 1, ya, entonces aquí vamos a colocar objeto dinámico 1 y lo que podemos hacer es acceder directamente a la marca. Pero como yo ya tengo un método para obtener la marca, entonces sencillamente invoco a dicho método. Aquí colocaríamos un cout y deberíamos tener ya la marca que nos muestra. Al finalizar le vamos a colocar un salto de línea. Vamos a ver si es que lo creó para nuestro primer objeto 1. Ya está, en tiempo de ejecución, ahí está, LG, nos salió en la parte inferior. Podríamos hacer una concatenación. Vamos concatenando con, por ejemplo, le voy a decir el objeto en lugar de get marca, le decimos un get número. Objeto dinámico 1 y luego termino diciéndole el get email. Ahora comprobamos hasta acá, ejecutemos y comprobamos si estamos teniendo resultados. Si está LG, me sale el número y luego me sale el email. Entonces hasta aquí estoy comprobando que el objeto sí, el que se está creando, está bien. Vamos a crear, ahora sí, lo que voy a hacer es, te voy a enseñar a crear objetos, en este caso, de manera implícita. Para hacer la creación de objetos estáticos de manera explícita, vamos a colocar estáticos de manera explícita. Lo que vamos a hacer es sencillamente ya borro el puntero, ya borramos como tal el puntero, y sobre esto que está eliminándose, lo que vamos a colocar ya no tiene sentido que le coloque new celular, sencillamente ahí es donde estoy llamando su propio constructor. El objeto tenemos, en este caso ya sería objeto estático. Vamos a colocarle de esta manera objeto estático y así se invoca de manera explícita. Entonces estoy haciendo la creación de un objeto, ya no hace uso de un puntero. Se quiere decir que estos objetos se van a cargar en este caso en tiempo de compilación, ¿no? Entonces lo ejecutas, al ejecutarse, perdón, en tiempo de ejecución, se crea ahí y va a persistir hasta que termine la aplicación. Bien, entonces aquí estoy creando dos objetos más. Ahora, ¿cómo obtengo los valores? En este caso voy a obtener los valores de objetos dinámicos. Voy a coger la misma forma para que se vea la diferencia cuando se hace o se obtiene objetos de tipo estático. Cuando quiero obtener valores de los objetos de tipo estático, obvio tener que estar quitándole o poniéndole la flecha, sino sencillamente se coloca con punto. Cuando el objeto está siendo creado de manera estática, sencillamente lo que voy a acceder es a través de un punto. Lo vamos a compilar. Espero no tener por aquí algún error. A ver, me está saliendo get marca objeto A, pues objeto 1, objeto es objeto 2, objeto estático. Este es objeto estático, objeto estático 1. Coincidentemente tienen que tener los mismos valores porque así es donde así es tal cual lo hemos colocado. Ya, entonces ahora en ejecución
ahí deben aparecer las dos líneas. Sencillamente que este ha sido creado con una asignación de manera dinámica y este ha sido de manera estática. Pero los dos finalmente están bien, están creados de manera, son objetos, creación obteniendo valores de objetos dinámicos. Los dos son de manera explícita como han sido creados. Ahora bien, como ya tenemos estos objetos, yo creo que ya sí podemos hacer una introducción básica a cómo se va a tener que hacer el desarrollo, en este caso, de los arreglos. Por lo tanto, vamos a comenzar a crear nuestro arreglo. Entonces, creación de, voy a colocar de un arreglo dinámico, ya, para que tenga soporte a objetos dinámicos. Entonces aquí es donde realmente ya voy a tener un puntero que apunte a otros punteros, porque es un objeto de un arreglo dinámico para que tenga soporte para mantener otros objetos de tipo dinámico. Esto me va a dar una idea, quiere decir por lo tanto que voy a tener que hacer lo siguiente. Le digo celular, ya, celular, por ejemplo le coloco asterisco asterisco arreglo. Vamos a hacer una explicación breve que por qué sencillamente esto va a ser un arreglo. Vamos a hacer uso en este caso de una herramienta, vamos a colocarle aquí en el Paint para que podamos ver qué es lo que realmente está pasando. Bien, en esta parte lo que se espera es que, por ejemplo, si yo tengo asumiendo un arreglo, ya, si es que yo tengo un arreglo y anteriormente este arreglo nosotros lo veíamos como un tipo de dato entero, ahora lo que vamos a ver es como si fuera un objeto. Esto de aquí, por lo tanto, esto quiere decir que cuando yo coloque, vamos a cambiarle esto de color, por aquí podemos hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es este objeto que se va a guardar, sencillamente es, si es que yo guardo un objeto de tipo celular, lo voy a guardar de manera encapsulada, pero la dirección de memoria. Por otro lado, aquí esto de aquí me va a representar que lo que voy a tener es un primer objeto 1. Por aquí podríamos colocar, tan igual como lo que hemos hecho en el anterior, aquí colocamos un objeto 2. Y por este lado vamos a colocar el objeto 3. No necesariamente quiere decir que está contiguos, en absoluto, no se encuentra contiguo. Entonces aquí tenemos un objeto y luego tenemos otro objeto más. Lo que necesito hacer es, dentro de la memoria, porque esto de hecho va a seguir hacia adelante, estamos hablando que la memoria es bastante extensa, lo que yo necesito es tener que agruparlos en un arreglo. Por lo tanto, como yo voy a necesitar tener que agrupar en un arreglo, entonces va a ser necesario, por ejemplo, si yo creo un arreglo de 3, entonces ya de por sí este arreglo aquí, esto de aquí ya es un puntero. Pero este puntero, a su vez, este es el inicio, aquí es donde va a iniciar. Cada dirección de memoria que se aloje en este arreglo va a ser, no viene a ser más que va a ser la dirección donde se encuentra este objeto. Igual forma, aquí se va a encontrar otra dirección donde se encuentra este objeto. Y por lo tanto, esta es otra dirección donde se encuentra dicho objeto. Acá son 3. Entonces es una dirección que almacena direcciones. Por lo tanto, a partir de ahí es lo que nosotros, por eso vamos a tratar de colocar que si este es un objeto celular, el siguiente, este de acá, y este de acá es otro objeto celular, y este es otro objeto celular. Por lo tanto, quiere decir que tendría que colocar celular asterisco, que es el primero, el que corresponde a este de acá, y luego tendría que colocar el otro asterisco, que es la otra dirección de memoria que se está haciendo. Entiéndase que esto no es una matriz, sencillamente que esto es una dirección de direcciones. Por eso que
estamos haciendo un arreglo. Este es un arreglo que a su vez este arreglo va a incluir varias direcciones. Eso es lo que queremos desarrollar para esta sesión. En ese sentido, lo que vamos a hacer es el arreglo, lo vamos a crear utilizando el primer puntero. Diríamos new C celular. Aquí hago mención hacia en este caso su constructor C celular, pero aquí le puedo decir cuántos quiero que se genere, o sea, cuántas posiciones. Vamos a colocarle unas posiciones que sean de 10. ¿Ya? 10 posiciones voy a guardar en este arreglo. De tal manera que cuando yo cree, por ejemplo, mi arreglo, el arreglo sub 0, aquí lo vamos a colocar. Si es que yo tengo el arreglo sub 0, le voy a decir que aquí lo voy a almacenar el objeto dinámico 1. Aquí vamos a hacer el objeto dinámico 2 y el objeto dinámico 3, respectivamente, para las posiciones 0, 1 y 2. Bien, entonces yo ya tengo guardado en un arreglo, lo voy a guardar todos los objetos dinámicos. Pero lo que yo necesito ahora es tener que almacenar estos objetos estáticos. Pero cuando yo me refiero a objetos estáticos, estoy refiriéndome ya al valor que se está creando, o sea, no a la dirección de memoria. Esto no hay problema porque estos son punteros, causan direcciones de memoria. Como estos son valores, o sea, estos como tal es un valor y esto es una dirección de memoria. Si es que yo quisiera hacerlo, a ver, compilamos hasta acá. Ya, hasta acá no tenemos error de compilación, pero ¿qué pasaría si eventualmente yo hiciera esto? Entonces, esto 3, 4 y 5. Aquí le colocamos 4, 5 y 6. Esto me va a generar un error. Ahí está. Lo que sucede que bueno, acá faltó. Este es E. Al compilarlo, ya. El objeto, perdón, acá faltó, este es 1, 2 y 3. Ahora sí, ya. Lo que pasa que como yo lo estoy guardando, este de aquí es un puntero. Este es un puntero porque el celular era puntero de puntero, por lo tanto una posición tiene que aceptarme un puntero. Pero casualidad, este de acá no es puntero porque ha sido creado de manera estática. Entonces esto quiere decir que está referenciando un valor, pero acá lo que está guardando, según la explicación anterior que te dije, esto no guarda valores. Aquí, según como nosotros lo hemos inicializado, va a guardar direcciones de memoria. Esto implica que si lo va a guardar la dirección de memoria, por lo tanto, puedo al valor que tiene contenido, le antepongo la dirección de memoria, de tal manera que tengamos esto. Entonces, de un objeto estático sí le puedo sacar la dirección de memoria, sí, le coloco el ampersand adelante. De tal manera que cuando lo ejecute, ahora sí ya no tengo error alguno. Bien, hasta ahí lo que hemos hecho es tanto los objetos dinámicos como los objetos estáticos lo estoy colocando dentro de un arreglo. Pero también se podría eventualmente crear objetos dinámicos, pero de manera implícita. Entonces, vamos a ver qué tal nos va por acá en la creación de objetos dinámicos de manera implícita. Entonces aquí lo voy a colocar 6, 7 y 8, ya, para hacer referencia a estos objetos de manera implícita. Cuando yo creo objetos dinámicos de manera implícita, lo que podría hacer es sencillamente, por ejemplo, aquí lo voy a copiar solamente esta parte de la creación del objeto, pero sencillamente yo ya no le estoy creando o no le estoy asignando una variable, sino que directamente le coloco en la posición donde va a tener que ser soportado. De igual forma voy a colocarlo acá. El objeto sí existe, pero sencillamente no tiene una variable que apunte a ese objeto, sino es parte del arreglo.
Aquí tenemos el celular y este que es el sobrecargado. Lo estoy haciendo con cada uno el mismo ejemplo para que esto se entienda. Entonces lo que voy a hacer es lo compilado. Hasta aquí no tengo ningún problema. Ya, vamos a compilarlo. A ver, bueno, eventualmente en la ejecución me tendría que salir los dos. Ya, lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, cuándo podríamos hacer una visualización de los datos. Entonces aquí lo que hemos hecho es de manera independiente. Voy a comentarlo porque lo que nos interesa de momento es cómo podría ser un recorrido a través de todos los valores existentes. Ya, vamos a colocar visualizando, en este caso visualizando datos del arreglo, y este lo voy a hacer un recorrido. Vamos a colocarle recorriendo por índice, por el índice. Entonces aquí vamos a hacer un recorrido a través del índice y vamos a colocarle un ciclo repetitivo for, y aquí colocamos de la siguiente manera: i menor en este caso que 9 y más. ¿Ya? Vamos a colocarle que 9 porque solamente hasta aquí nada más ha sido creado, hasta 8, por eso le estoy colocando forzosamente hasta 9. Y luego vamos a proceder a hacer la visualización, pero yo creo que podríamos echar mano de lo que ya hemos hecho, algo similar, para no redundar en el mismo tema. Después que he creado esto, entonces ya objeto dinámico ya no tiene sentido que lo coloque directamente por la variable, sino vamos a entrar a través del arreglo. Le coloco arreglo, ya le colocamos un arreglo sub i, ya tenemos un arreglo sub i ahí mostrando en este caso el email, la marca y el número. Bueno, lo ejecutamos para ver si es que nos debe mostrar. En este momento debería mostrarnos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 objetos. A ver, nos faltó hacer una inicialización, cosa muy básica. Entonces al ejecutar ahí me sale. Entonces me sale LG y el número que ha sido creado. Luego me sale default 00 porque en este caso tanto en este como en el 2 y en el 4 ha sido invocado el constructor vacío, y este constructor vacío sencillamente lo que hace es colocarle a la marca default y luego número 0 y el email 0, y el otro sí están acá. Entonces Sony, LG y default. Ya está, esto está bien. Hasta aquí estamos haciendo un recorrido, la visualización de todos los datos por el índice, pero podríamos hacer otro recorrido adicional. Podríamos comentar hasta acá para ver, antes de comentar lo copiamos y a partir de esto podríamos generar un recorrido adicional. Entonces pasamos a comentar los valores y ya no lo voy a hacer directamente por índice, sino lo que vamos a hacer es, vamos a colocarle recorriendo siguiendo el mismo tenor que puse en la parte superior, visualizando datos del arreglo recorriendo por puntero. Vamos a hacer un recorrido esta vez por punteros. Como voy a hacer un recorrido por punteros, lo que podríamos colocar es, a ver si es que sería un asterisco arreglo. Este sería más i y luego le colocaríamos un paréntesis delimitador. Pero me parece que también tendría sentido colocarle otro, porque si no es antes de la flecha, es hasta ahí. Vamos copiando para ver qué tal nos va. Ya, este es el caso del recorrido por punteros.
aquí me encargo de hacer recorrido básicamente por punteros y compilamos para ver si es que tenemos algunos errores de sintaxis. No, ya está. Entonces aquí ya nos está mostrando nuevamente lo mismo, a pesar que esto ya está comentado. Estamos haciendo la misma visualización de los datos, pero en este caso lo estamos haciendo por punteros. Ya, ahora lo que vamos a hacer es, como ya está funcionando este tema del arreglo, ya hemos visto un recuento rápido de la creación de objetos de manera dinámica y en manera estática. Además hemos visto la creación implícita. Voy a hacerlo por acá como una especie de un comentario. Creación de un objeto de manera implícita. El objeto se crea, pero no se le asigna una variable. En este caso le estoy asignando una posición dentro del arreglo. Vamos a compilar y luego pasamos a la ejecución y luego colocaríamos una clase adicional. Bien, es posible que a esta clase que está de manera adicional también lo que pueda hacer es dividirlo. Vamos a dividirlo entre un punto HPP y luego entre un punto CPP para tener mejor estructurado y alineándonos al estándar, en este caso de C++. Voy a crear un archivo en el cual va a tener el mismo nombre, que va a ser colocado como celular.cpp. En el caso de celular.cpp, lo que vamos a hacer es, en el punto H se encuentran solamente las definiciones de los métodos y los constructores, pero lo que vamos a hacer en este caso es la implementación que se realice. A ver, antes de empezar a hacer esto, podríamos hacer antes de pasar a esto, creo que sería importante hacer lo siguiente. Vamos a colocarle como C celular. Ya, C celular. Y sobre esto voy a hacer lo siguiente. Creo el método que se encuentra acá, lo implementamos. De tal manera que como ya está implementado, solamente quedaría acá la definición. Le coloco punto y coma. De igual forma voy a acceder para cada uno de ellos. Ya hacemos esto y le vamos a colocar, esto es, ojo, después de la clase, eso está implementado después de la clase, y como ya está, ya lo saqué hacia el exterior, sencillamente le coloco acá un punto y coma. Esto ya está la definición, queda un punto y coma. Y aquí seguimos el mismo tenor. Aquí sería hacer marca y le colocaríamos un punto y coma. Luego pasamos acá. Entonces hasta aquí lo que he hecho es la implementación solamente. Lo que queda es, si quisiera hacer un comentario más grande, acá vamos a colocarle definición de clase, y aquí viene implementación de los métodos o implementación de clase. Cuando me refiero a la implementación de clase, puede ser el constructor, puede ser el destructor, puede ser los métodos set, get y propios. Ya. Lo que sí nos faltaba acá es crear un destructor. Entonces el destructor lo hacemos de manera sencilla. Hacemos lo siguiente. Acá colocamos al 126. Entonces, como ya está definido en esta parte, sencillamente lo que vamos a hacer es en la parte inferior, no importa realmente el orden, que lo puedo hacer acá,
viene una implementación. ¿Qué implementación tendríamos que hacer en este lado? Sencillamente eliminar los punteros. ¿Cuál es el único puntero que está como atributo? Es marca. Por lo tanto, aquí hacemos una eliminación de marca. Tan igual como el espacio de nombres sucede en las clases. En el caso de las clases, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, le vamos a colocar a cada uno de los métodos que hemos implementado, vamos a anteponer el nombre de la clase. Ya, ahí anteponemos el nombre de la clase para indicarle que ese método es el que se implementa, es el que, si bien es cierto está definido en la parte superior, aquí se encuentra definido, pero en la parte inferior se implementa. Esa es una de las técnicas en el caso de la implementación de las clases, hacerlo por separado. Se define en un lado y se implementa en otro. Bien, ahora que lo vamos a compilar, entonces compilamos y ejecutamos. A ver, aquí tenemos un error. Esto es un error propio, probablemente del caso del puntero, en este caso del destructor. A ver, verificamos de momento si es que esto se está dando. A ver, voy a compilar, voy a nuevamente a compilar y ahora sí, ya está. Entonces aquí tenemos ya el valor esperado. Ahora bien, después que tenemos separado esta clase, ya, entonces donde la definición solamente de clase se encuentra en un archivo y la implementación de dicha clase se encuentra en la parte inferior, ahora sí lo que podemos hacer es que pueda crear el archivo, en este caso celular.cpp. Vamos a cambiarlo. Celular.cpp. Y en este celular.cpp lo que vamos a hacer es todo lo que se ha hecho como implementación en esta parte, control X, lo vamos a pasar acá, no sin antes hacer énfasis o incluirlo. Vamos a, en este caso, a incluir al archivo celular.hpp. Después que tenemos esto, debería seguir ejecutándose tal cual como se ha venido desarrollando. Entonces ejecutamos y ahí está. Entonces hasta ahí no tenemos ningún inconveniente, ya lo tenemos separado. Aquí se encuentra la definición de la clase, por aquí se encuentra la implementación de la clase, el destructor, los métodos set y get y los métodos propios. Ya tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es el siguiente punto, que era la implementación de dichos métodos. Entonces hasta acá ya terminamos con la parte de la introducción a los arreglos de los objetos, y lo que nos queda es crear, en este caso, un archivo donde vamos a colocar los arreglos. Vamos a colocar un arreglo celular. Entonces esto lo renombro, vamos a colocar como tal arreglo celular, en este caso .hpp. Este arreglo celular vamos a incluir vamos a tener que hacer la inclusión de celular.hpp. Después que hacemos esta inclusión, lo que vamos a colocar es nuevamente la definición, en este caso del arreglo celular. Vamos a colocarle arreglo celular -hpp --. Nos falta algo adicional. Esto podríamos hacer si if no def
ocurre esto en F. Ya está. Luego que hacemos esto, vamos a colocar una clase que es C arreglo celular. C arreglo celular. Y colocaríamos acá un punto y coma, que es el cierre. Vamos a incluir ahora sí dentro del arreglo celular, o sea, es el mismo concepto que antes lo habíamos hecho en el método principal, sencillamente que ahora lo vamos a colocar como parte de una clase. Aquí es donde colocamos el puntero de puntero, por lo tanto esto va a incluir ARR. Por acá se me ocurre, podríamos colocarle la capacidad del arreglo, vamos a hacerlo como un short, y adicionalmente el índice. El índice es el que va a ser encargado de indicarme en qué posición se encuentra el último elemento. Ya para eso lo vamos a tener que usar. Vamos a mostrar en un diagrama. Vamos borrando esto que está hasta el momento y tratamos de explicar qué es lo que finalmente queremos hacer. Asumiendo nuevamente que tengo un arreglo, ¿ya? Si es que esto como tal considero que es un arreglo, lo que necesito saber es que si es que el arreglo se encuentra vacío, ¿ya? Entonces de tal manera que el índice lo vamos a inicializar como un -1, y esto quiere decir que sencillamente va a tener que apuntar hacia nada. Pero si es que el arreglo como tal tuviera un elemento, en este caso vamos a marcarlo acá, si es que tiene un elemento, quiere decir que el índice va a apuntar hacia la posición 0. Si es que tiene dos elementos, por lo tanto el índice tendría que apuntar hacia una posición 1. Y así sucesivamente tendría que estar haciéndolo para cada uno de ellos. Entonces el índice es el que me va a decir cuánto es o en dónde está apuntando el último elemento, mientras que por aquí voy a crear un atributo adicional que le vamos a llamar capacidad. En este atributo capacidad es la cantidad máxima que me puede soportar este arreglo en ese momento. ¿Ya? Entonces tenemos un elemento, primero es el elemento, vamos a aquí colocar un lápiz, entonces por aquí tengo un elemento que en este caso va a ser un asterisco, que es lo que habíamos mencionado en la primera parte, le decimos asterisco celular. Este de aquí es doble puntero. Como el doble puntero es un arreglo de direcciones de memoria, voy a tener un elemento más que es el que se va a encargar de hacer el índice, de ver el último elemento que tiene, y el otro que es capacidad. Dicho esto, entonces aquí están los tres atributos básicos que necesitamos. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es la creación del constructor. La creación del constructor, como ya venimos mencionando en varias oportunidades, esto siempre tiene que tener el nombre del... tiene que tener como tal los nombres de la clase. Ya, esto es vital que se tenga que hacer esto. Por lo tanto, en este como tal, en este acá, lo que vamos a hacer es, le vamos a decir que la capacidad, por ejemplo, vamos a citar como una capacidad de 10. Adicionalmente, entonces es la capacidad total, por lo tanto, ahora sí ya podría inicializarlo. Aquí colocamos arreglo, va a ser igual a new c celular, y luego colocamos la cantidad, en este caso la cantidad total. A ver cómo lo podríamos acceder acá, al 91, al 93, y aquí está. Entonces c celular asterisco, y le voy a colocar la capacidad, que en este caso sería 10. Ahí estamos creando nuestro primer arreglo, y el índice, como ya les había mostrado en el gráfico, lo tendría que inicializar en -1. Entonces estoy diciéndole que va a tener una capacidad de 10, el arreglo lo voy a inicializar con esa misma capacidad, es un arreglo de punteros,
y el índice es -1 porque sencillamente no tiene ningún elemento hasta el momento, se ha creado un arreglo vacío. Después que tengo esto, tiene que estar obviamente dentro de un ámbito público, porque si no, no sería visible desde otra clase. Se me ocurre colocar aquí la capacidad y el índice. Lo podríamos hacer. A ver, vamos a colocarle de esta manera. Entonces aquí tendríamos un get capacidad, y este get capacidad sencillamente lo que tendría que hacer es hacerme un retorno ya. Aquí vamos a hacer un retorno de, en este caso, la capacidad. Podría eventualmente colocarle el get índice, pero el get índice no me importa tanto como sí podría ser de que me devuelva la longitud, a pesar que no tiene atributo longitud, pero el índice es el que me va a retornar la longitud. Regresando al gráfico anterior, o sea, si es que este, por ejemplo, tengo el índice está apuntando a 0, quiere decir que tiene un elemento. Si está apuntando a 1, es que tiene 2 elementos. Por lo tanto, cuando yo le diga get longitud, entonces naturalmente esto proviene del índice, y aquí le colocamos índice más 1, o sencillamente a ver, índice más 1. Ahí queda. Ya, esa es la cantidad o la longitud. Entonces esto podría obviar el tema del índice porque ahí está incluido. Ahora sí, vamos a crear un método. A ver, siguiendo la línea, es crear un método insertar. Entonces ahora sí vamos a comenzar básicamente con los métodos propios. Entonces, dentro de los métodos propios, lo que podríamos hacer es que me devuelva o un método para que sea el insertar. Para el caso del insertar, lo que necesito es, bueno, aquí lo vamos a hacer implementarlo de esta manera. Le voy a tener que pasar un parámetro que es el celular, de tipo, obviamente de tipo puntero. Ese es el objeto que se tiene que crear, ya. Y a partir de ese objeto, entonces lo que voy a hacer es el índice. Vamos a explicarlo otra vez en el gráfico, qué es lo que debería tener el insertar. A ver, como esto ya sé que es el puntero de puntero, y por aquí esto me va a estar indicando cuál es el último valor que está apuntando. Por lo tanto, si yo tengo aquí como tal un objeto nuevo, ya, si yo tengo este objeto nuevo y quiero ser insertado, primero tengo que decirle la posición que quiero. Por lo tanto, ¿quién es el que me va diciendo la posición? Es el índice. O sea, ¿qué quiere decir? Que de donde está tiene que ser sumado. Por lo tanto, aquí le colocamos índice, en este caso índice más más. Ahora, lo que sí tengo que comprobar que este índice, porque como siempre se va a ir incrementando, tengo que ponerme en otro caso extremo, asumiendo que este ya está completamente lleno. ¿Qué pasaría si esto se incrementa? Va a quedar por aquí, y eso obviamente ya no existe. Entonces necesito tener que validar que el índice por lo menos sea menor que la capacidad. O sea, después que ha sido incrementado, vamos a colocar o hacer una validación que el índice por lo menos tenga que ser, a ver, ¿qué pasó? Ya, el índice por lo menos tenga que ser menor que la capacidad. Entonces, luego que es menor que la capacidad, por lo tanto lo creamos de esta manera. Índice es igual a 0. Ya, el índice es menor que la capacidad, por lo tanto el índice es menor a 0. Ya está. Dicho esto, lo que vamos a hacer es
ahora sí ya se tiene validado, o sea que de acuerdo, si entra un objeto, primero se incrementa el índice, validamos que el índice sea menor que la capacidad y luego al arreglo subíndice lo colocamos, no, o 0 no, este fue el O, ahí está, el objeto que viene desde acá. Esto es, ahí tenemos el caso del insertar. Vamos haciendo el ejemplo para ver si es que hasta aquí nos está yendo bien. Sencillamente esto lo guardamos y me voy a ir al main. Y lo que podría hacer es, para no eliminar todo, vamos a comentarlo. Para que ahora yo ya lo que tengan que hacer es ya no crear un arreglo ahí, sino crear o hacer uso del arreglo que ya se tiene. Entonces lo que voy a colocar es incluir, de hecho tengo que incluir acá al arreglo celular, y le colocamos HPP. Al colocarle el arreglo celular HPP y este ya está incluido celular HPP, entonces podría obviar esta inclusión. Lo voy a dejar ahí comentado nada más. Entonces yo tengo un C arreglo celular, ya, y dentro de ese C arreglo celular lo que voy a hacer es crear un objeto. Por lo tanto, al tener que hacer una creación de un objeto como tal, le voy a decir C arreglo celular, por ejemplo, le voy a decir arreglo. Ya, de este arreglo vamos a colocarle arreglo, va a ser igual a new, en este caso C arreglo celular. Ya, entonces hasta ahí estoy creando ya el objeto de tipo arreglo. Entonces lo que podría hacer es, voy a utilizar esta creación de este objeto que lo había hecho hace un momento, y sobre esto podríamos agregar una lista. Entonces vamos a crear un arreglo, y sobre ese arreglo le podría decir vamos a insertarlo. Como es de tipo puntero, la inserción se hace utilizando una flecha. Entonces aquí le vamos a colocar insertar, ese es el método por el cual se ha trabajado, este es el método que se encuentra acá en el arreglo. Entonces lo que voy a hacer es insertar y aquí le voy a pasar el objeto. En este caso es el objeto dinámico 1. Compilamos hasta acá a ver si es que tenemos algún error de sintaxis. Arreglo celular HPP por aquí. Ya, aquí hay una doble comilla. A ver, superado esto, ya no hay más. Entonces hasta ahí se está creando como tal el objeto, pero todavía no se evidencia. Entonces, para que se realice una evidencia, lo que vamos a colocar es vamos a crear otro objeto más. Por ejemplo, aquí le podríamos decir que es un BlackBerry y le vamos a cambiar los dos últimos dígitos, este que sea 14 y este que sea 53, ya, para hacer instancia que es de diferente objeto. Por lo tanto, este lo voy a colocar como 2 y va a insertarse el segundo objeto dentro del arreglo. Compilamos para ver si es que hasta ahí tenemos algún error de sintaxis. No, entonces no tenemos, y tampoco no tenemos una visualización. Ahora sí, lo que nosotros queremos hacer es una visualización, pero como obviamente dentro del arreglo todavía no tengo algo que me pueda recuperar el objeto como tal, vamos a crear una función. Ya, siguiendo, me parece que acá está el lineamiento, sí, vamos a seguir la segunda función que haga lo siguiente. Vamos a colocar un método que sea recuperar, y este método recuperar lo que tendría que tener es lo siguiente. Pues yo tendría que pasarle, por lo menos, como mínimo tengo que pasarle la posición.
tengo que pasarle como mínimo la posición. Entonces, este de recuperar, lo que sí tengo que hacer es una validación. Primero tengo que preguntar si la posición en la cual me están pidiendo por lo menos sea mayor o igual que 0, porque en el arreglo no existe negativos, así como índice. Entonces aquí le voy a colocar posición es menor que la capacidad. Menor igual, sí. Entonces si es que es menor igual también no se debería poder hacer la recuperación. No, yo creo que acá sería nada más menor. En el caso del 0, sí, ahí sí está bien. Y luego procederíamos a que no retorne. Que no retorne lo que se encuentra en esa posición determinada. O sea, quiere decir que no retorne arreglo sub post. Vamos comprobando para ver si es que esto tiene una buena salida. Esto me va a motivar a que yo pueda tener que hacer una invocación desde la recuperación. Entonces vamos a colocarlo aquí como una manera de un orden. Sería un cout lista, cout lista, y aquí colocamos un recuperar. Ya hacemos un recuperar, pero lo que voy a hacer es recuperar uno de la posición 0. Y después que yo hago la recuperación, esto me va a devolver como un objeto. Hasta aquí solamente es recuperar. Lo que me está devolviendo es sencillamente, acá faltó algo más. Si es que esto me tendría que devolver un celular asterisco. Eso es lo que tendría que devolver. Por lo tanto, si esto me va a devolver como un celular de tipo asterisco, aquí me devuelva el objeto celular, pero aquí necesitaría tener que decirle por lo menos un getMarca. Un getMarca. Y como aquí tenemos ya el getMarca, podríamos concatenarlo. Vamos haciendo una concatenación. Aquí tenemos el caso de getMarca. Vamos a colocar un caso de getNúmero y adicionalmente un getEmail. Bien, entonces luego que nos genera poder hacer la recuperación, por lo tanto ahora sí necesitaría ver que me muestre el G con todos estos datos, tanto del número como del DNI. Compilamos otra vez. A ver, en el caso del recuperar, tenemos de la línea 16. Tenemos recuperar sub 0, lista, recuperar sub 0 y luego me devuelve la marca. Get marca. Y aquí hay un error de sintaxis. Esto no debería ser, ya le colocamos un punto y coma. Ahora sí tenemos en la parte de la lista, esto era un arreglo, estaba totalmente confundido. Esto debería ser como tal un arreglo. Entonces luego que tenemos esto, compilamos y seguimos teniendo el caso del recuperar. A ver, verificamos en el arreglo celular, a recuperar, y le pasa una posición como tal. Ya, vamos a ver. Recuperar y le pasa la posición. Dentro del arreglo no existe el método recuperar. Sí está el método recuperar. Bien, aquí, a ver, en el recuperar probablemente acá hay un error. Sí, acá está el error detectado, es C celular. Vamos a ver.
Ya está, ahora sí ya no tenemos error. Ahí está, ahí me está devolviendo el primer valor. Y eso es lo que estamos evidenciando. Entonces se me muestre el primer objeto, recuperar 0, me muestra marca, número y el email. Ahora bien, luego que ya comprobamos que el arreglo como tal ya está funcionando, podríamos, para mejorar la consulta, hacerlo en lugar de tener que estar haciendo este arreglo recuperar, podríamos crear una variable adicional. Esa variable adicional, por ejemplo, podría ser de esta manera: celular, le coloco un temporal y sobre esto le decimos tmp va a ser igual al arreglo y luego le decimos recuperar. Recuperar. Y ahora le voy a decir que me devuelva el recuperar 1. Si es así, entonces lo que puedo hacer es copiarlo, lo que estaba acá, y lo que se puede hacer, en lugar de colocar get a recuperar, podemos decir directamente todo esto en un tmp. Aquí le colocamos tmp y aquí va esto también igual un tmp. Ahora sí, comprobamos esto, qué tal nos va. Lo ejecutamos. Sí, acá está, lo que pasa es que está junto. Para evitar ese inconveniente le colocamos aquí un salto de línea. Otra vez ejecutamos. Ahora sí está bien ya. Ahí está el método recuperar. Entonces ya tenemos el caso del recuperar, ya tenemos el caso del insertar. ¿Qué más nos están pidiendo? Por ejemplo, el caso de la longitud. Aunque el longitud ya lo hemos hecho hace un momento. Sencillamente aquí está, la longitud es la cantidad de elementos más 1. A ver qué podríamos colocar. Sí, yo creo que con esto ya colocaríamos al menos el objeto. Podríamos decir cuántos. A ver, vamos a ver si es que nos va bien acá. Le podríamos decir la cantidad de celulares son y le podríamos colocar arreglo, una flecha, y le decimos directamente longitud. Vamos a ver qué tal nos va. Entonces compilamos y terminamos. A ver, arreglo recuperar, get longitud. Ya no tendría sentido el get, francamente. Podríamos colocarle get longitud nada más. Ahora bien, compilamos en la línea 23. Me sale un error, arreglo longitud, pero longitud me parece que lo hice con minúscula. Ahí está. Compilamos otra vez y volvemos a ejecutar. Ahí están los dos valores. Muy bien, entonces hasta ahí ya hicimos el caso de longitud, insertar, recuperar. Ahora vamos a resolver el método buscar y eliminar por posición y eliminar todo. Entonces esos métodos vamos a tratar de implementarlos, en este caso en este lado de
a ver, sería el método antes, ahora que estoy viendo, no debería ser hasta capacidad, sino debería ser hasta índice, porque capacidad es el tamaño total. Y en el caso del índice es la cantidad donde tengo que estar, hasta donde se encuentra la cantidad de elementos. Entonces por aquí podría ser alguna salvedad. Además, eventualmente vamos a controlar el manejo de errores. Entonces, ¿qué pasaría si es que coloco un else? Voy a retornar en el caso de que esto, si es que no lo encontrara, entonces sería null ptr. Como esto me está devolviendo un puntero, por lo tanto voy a aprovechar a colocar. Si en el caso no lo encuentra, entonces me va a devolver un null pointer. Bien, estábamos en el caso del buscar. Para esto podríamos tener que hacer lo siguiente. Entonces le colocamos un long. Voy a hacer la búsqueda a través del número telefónico y por lo tanto tendríamos que hacer lo siguiente. A ver, esto voy a copiarlo. Ya está. Entonces siento que podríamos hacer de la siguiente manera. Vamos a colocarle un ciclo repetitivo y sobre esto le hacemos min igual 0 y menor igual que índice y más. Después de esto, sencillamente lo que voy a hacer, voy a controlar, acá voy a validar si es que se cumple. En este caso el número va a ser igual al arreglo sobre la posición que se tiene. Entonces, pero en esa posición no quiero que me devuelva como tal el objeto, sino quiero que me devuelva el número que lleva contenido dentro. Por lo tanto, le colocamos número. Después de haber hecho esto, sencillamente si es que lo encuentra, entonces aquí debería, de frente, debería retornarme la posición. Y eso es lo que estamos buscando. Si no, caso contrario, pues ahí ya no, bueno, si no encuentra, sencillamente se va a acabar el for y ya no me va a devolver como tal nada. Aquí tenemos, ese va a ser para el caso del, en este caso de controlar el buscar. Ya está. ¿Qué más nos falta? Tendríamos, a ver, podríamos tener el eliminar por posición. Vamos a implementar este caso de la eliminación por posición. Lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Voy a controlar como si fuera un booleano. Esto lo vamos a colocar como minúscula, eliminar por posición. Cuando elimino por posición, naturalmente tengo que pasarle una posición determinada y sobre esa posición lo que haría es tener que controlar o validar si es que la posición por lo menos es mayor de 0 y la posición es menor, en este caso tendría que ser menor o igual que el índice. Si es que la posición es menor o igual que el índice, entonces ahí sí podríamos hacer ese control de eliminación. Esto, a ver, se me ocurre que le pueda colocar menor el índice. ¿Por qué razón? Porque ahora justamente lo que voy a hacer es el que se encuentra delante de la posición. O sea, cuando yo quiero eliminar una posición determinada, lo que voy a hacer es que el que se encuentra delante, entonces le digo de esta manera: si es que int igual a 0, no, igual a 0 no, sería igual a la posición que yo le paso, y de tal manera que voy a recorrer hasta la cantidad de elementos que se tenga, y por eso voy a estar recorriendo de uno en uno. Entonces aquí indentamos el código por un tema de orden y hacemos lo siguiente. Entonces lo que se encuentra en esa posición va a ser sustituido por lo que se encuentra en la posición siguiente. O sea, el que está en la posición siguiente lo que va a hacer es regresar a esa posición, de tal manera que vamos a simular el efecto de que se está eliminando, cuando en realidad lo que se está haciendo es una sobreescritura. Después que ha hecho esto, o sea, ya llegó hacia el final, entonces tengo que asegurarme que la cantidad de elementos disminuya. Por lo tanto, esa cantidad de elementos, cuando disminuye, eso lo tengo controlado, en este caso por el índice menos. Luego que tengo aquí en la eliminación, o sea, ya lo tenemos
controlado este tema de la eliminación, lo que necesitaría es controlar en el otro supuesto. Entonces lo que pensaría es que podríamos hacerlo acá. Sí, aquí podríamos hacerlo para controlar esto, ¿sí? Y luego le diría, si es que en el caso contrario lo que haría es retornarme false. Sencillamente no lo llegó a eliminar, le di una posición totalmente incorrecta. Y para el último caso que nos está pidiendo, que es el eliminar todo, lo que podríamos hacer es con un void. En este caso ya no necesitaría que me devuelva un booleano, sencillamente el eliminar todo lo que podría generar es de la siguiente manera: colocamos delete arreglo y a su vez el índice lo regreso a como se generó en el constructor, que es lo regreso a índice -1. Bien, en el caso del método principal lo que podríamos hacer es, tengo una inserción, acá hago le coloco un shout tmp, en este caso get marca, get número y get email, y luego vamos a controlar esto con un salto de línea. Ya está. Entonces digo la cantidad de celulares son y me devuelve el arreglo de longitud. Vamos a hacer un salto de línea. También voy a imprimir hacia el usuario la posición del número del celular del arreglo, número de celular en el arreglo es, y lo que voy a hacer es, por ejemplo, le puedo pasar un valor determinado. Le colocaría arreglo, como ya lo tengo escrito acá, el buscar. Sencillamente el buscar le voy a dar el número. ¿Cuál número podría ser? Vamos a darle este que está acá. Voy a buscarlo para ver si es que me está controlando lo que me devuelva en la posición. Y podríamos hacer esto arreglo, que como una otra opción sea el eliminar por posición, y le voy a decir que lo elimine el de la posición 0, o sea, lo va a eliminar este primer objeto. Ya después que hace la eliminación de este primer objeto, lo que podría hacer es la cantidad, otra vez lo voy a invocar acá. La cantidad de celulares debería haberme disminuido, y luego hago la invocación al eliminar todo, que es el último método que implementamos, y finalmente otra vez hago la visualización de cuántos celulares tengo, solamente por un tema de una cuestión de que se vaya viendo cada una de las opciones. Compilamos ya, y acá tenemos un caso de en el arreglo celular eliminar todo. A ver qué es lo que tenemos. Esto es al parecer lo que no nos está reconociendo. Dice void eliminar todo, y lo que hace finalmente es elimina el arreglo, eliminar todo. A ver, me parece que estoy cometiendo acá un error en el main. Así es, eliminar todo sencillamente sería de esta manera, no va a ningún parámetro. A ver, compilamos y ejecutamos. Vamos a ver en dónde se está generando como tal dicho error. Supongo que es a través del, en este caso, del recuperar. Me parece que el error está por acá. A ver, controlamos esto, compilamos y luego ejecutamos. Ahora sí, entonces ya tengo la cantidad de celulares, son 2. La posición del número de celular en el arreglo con ese número que le hemos indicado es la posición 1.
de lo cual corresponde este 0 y este es 1, esto está bien, entonces elimino de la posición 0, por lo tanto me queda un solo celular y después finalizo con la cantidad de celulares son 0. Entonces hasta aquí ya hemos implementado cada uno de los métodos que nos habíamos propuesto: el insertar, el recuperar, longitud, buscar, eliminar por posición y el eliminar. Muchas gracias. Bye.